Buenas noches, mi nombre es John Suárez. Voy a hablarles sobre eh, la cultura definida en antropología. La cultura como concepto de la antropología la ha definido como un todo integrado, la cual fue una de las aportaciones de la antropología a las ciencias sociales, y que ésta tiene un concepto que al principio adoptó un término que caracterizó algunos aspectos comunes de los comportamientos propios del ser humano. Esto no ocurre con gran parte de los animales, ¿no? Pues que la cual se demuestra entre una especie de las mismas pautas y comportamientos que los diferencian de los seres humanos. De aquí nace la pregunta de cómo el hombre tiene la capacidad de crear cultura. Pues se supone, ¿no? Se supone que mediante prolongadas situaciones ambientales determinantes, de acuerdo a una serie de procesos biológicos, se puede decir, que permitirán como una clara o mediante evolución, una evolución biológica. Este cambio proceso, pues, se ha permitido como diferenciar a los seres humanos del resto de animales, ya que a diferencia, eh, ha permitido que los seres humanos creen cultura. Es difícil dar un concepto pues como preciso de lo que es cultura, por lo que veremos que en varias ocasiones de gran parte de las definiciones de estas contemplan a esta como el producto de un aprendizaje, ¿no? Producido dentro del seno de la propia sociedad. Y aquí se puede definir dos grupos de antropólogos. Lo que podemos definir es los que manejan el concepto de cultura, dentro de los cuales están los materialistas, que consideran la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno social, político o físico. Puede ser. Los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, lo que se define o con lo que se refiere a reglas o normas dadas por el comportamiento y fabricación de materiales. Dentro del primer grupo está el señor Taylor, que ve la cultura como un todo, que incluye conocimientos, la ciencia, el arte, la moral, mm, las costumbres y los hábitos adquiridos dentro de una sociedad. También podemos ver que joven se expresa en similares términos, dice, al definir cultura como un sistema como integrado, ¿no? De, de conductas aprendidas que no son frutos de la herencia biológica. Luego Milovsky dice que define cultura como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivan del hombre vinculadas a las características biológicas y psicológicas, ¿no? De este. Por algún tiempo los investigadores pudieran poner en tela de juicio algunos aspectos de la definición, pues consideraban que ningún individuo poseía la cultura en su totalidad. Esto se deducía en que el individuo solo conocía, ¿no? Un segmento de su cultura y empezaba a considerar cultura como una conducta no aprendida, sino como una abstracción de la conducta. De esa manera se puede decir que la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores, ¿no? Según la antropología, pues se utiliza el término cultura como un todo integrado, ya que esta se adopta en el término que caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas de comportamientos de los seres humanos, ¿no? La cual se diferencia entre los animales y se hace dentro de unos con nosotros. Bueno, aquí podemos también mirar, o podemos decir que un individuo pertenece a una sociedad
o no a una cultura. Una sociedad es como un grupo de individuos que persiguen un solo fin, que mantiene una serie de relaciones interpersonales, ¿no? Una sociedad se ocupa es un espacio determinado que está localizado territorialmente, aunque sus límites pues no están como claros, ¿no? Como definidos. Las relaciones interpersonales no son causales, sino que dependen de una estructuración y ordenamiento de las normas, ¿no? Del comportamiento adquiridos a través de un aprendizaje. Entonces podemos decir, ¿no? Como que la diferencia entre cultura y sociedad es que la cultura pues es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es un grupo de individuos que persigue un mismo modo como de vida. A esto le podemos agregar que la socialización es como la forma como un individuo se integra dentro de una sociedad. Esta definirá cómo se irá, cómo se irá a comportar, ¿no? Dentro de esta y la forma como puede interactuar con sus comparlantes. Cada individuo pasará como de tres fases que cubrirá desde su infancia, pubertad, juventud hasta su madurez. Y en esta, pues, tendrá un cambio significativo en relación con la sociedad, ¿no? En este ámbito el hombre irá aprendiendo en parte los rasgos característicos de su propia cultura y sobre todo los modos, ¿no? Como el comportamiento de los demás. Y bueno, vamos a definir o conceptualizar qué es enculturación. Esta permite como el aprendizaje consciente o inconsciente, ¿no? Por lo que las generaciones adquieren los conocimientos sociales y comportamientos de las generaciones de los mayores. Todos y cada una de las personas no pueden estar expuestos a este proceso de enculturación. Esta se presenta desde pequeño, desde la niñez hasta la muerte. Hasta la muerte. Y bueno, aquí se puede decir que desde los primeros años un individuo se le inculcan pues disciplinas para que sea miembro de un grupo social. Y en los siguientes años continúa el aprendizaje hasta que pues en algún momento del condicionamiento se vuelve primitivo, se ha convertido en una rutina diaria. Podemos culminar diciendo que mediante el proceso de enculturación se puede como mantener la continuidad de las culturas de individuos y si se modifican algunos factores de este proceso podemos interrumpir pues la enculturación, pero eso depende también de la receptividad del grupo, ¿no? De estos cambios que pueden operar lentamente y que no todos los individuos pueden mostrar esta enculturación, sino que puede actuar desde su nacimiento, pues. Hablemos del relativismo cultural. Dice ser pues son como los rasgos comunes de cada cultura, pero que son diferentes de los demás. Este contempla algunas pautas positivas y negativas, y las cuales no pueden extraponerse a otras culturas, ya que pudieran perder su sentido original, ¿no? Hablemos del enocentrismo, el cual nos da unas tendencias de juzgar pues el modo de vida de los demás de acuerdo al de su propia cultura. Este es consustancial, ¿no? Es a la mayor parte de los individuos permite como valorar su propia cultura por encima de los demás. Luego hablaremos de los universales de la cultura. Aquí podemos decir que existen dos constantes determinadas, se dice en la cultura, que los antropólogos pudieran observar. Dice el señor Wheeler que es uno de los primeros que ofrece dar una clasificación en la pauta universal de cultura. Y que podemos en este grupo
los hechos de la cultura en 9 categorías, pues se podría hablar de rasgos materiales, de arte, mitología, conocimiento científico, algunas prácticas religiosas, de la familia, de la propiedad, del gobierno y también de la guerra. También podemos ver a Howell y a Weber que pueden como reseñar de los universales como algunos subsistemas, como lo son la lengua, la sociedad, la tecnología y la ideología, ¿no? Aquí los investigadores han querido ofrecer o han ofrecido 3 tipos de explicaciones a la universalidad. Uno es la que tiene razón de ser de las necesidades biológicas del hombre. El otro es como el producto de invención antigua que se difundió por el mundo a través del tiempo. La otra es la convergencia, ¿no?, de formas culturales por su capacidad de adaptabilidad. Y aquí podemos decir, bueno, como analizar cualquier situación entre estos 3 tipos de explicación, pueden ser que no pueden ser excluyentes, ¿no? Ya que en algunas ocasiones pueden operar conjuntamente. Según Levi Strauss, dice también aparecen otros factores, ¿no?, que son los opuestos, que en cada cultura existen oposiciones y que se deben mantener. Vamos a hablar ahora o vamos a explicar sobre los componentes de la cultura. Dice, mm, vamos aquí como a decir que los comportamientos humanos como están organizados y sometidos a una clase de modelos en donde el aprendizaje lo adquiere el individuo a través del proceso de enculturación, ¿no? Las pautas de conducta de una sociedad también dependen del sexo y de la edad de los individuos. Así no se puede esperar comportamientos de un niño como de un adulto. Luego los universales, las especialidades y alternativas. Dice, podemos decir o sacar un análisis de las diferencias o semejanzas, ¿no?, que se dan en los comportamientos culturales. Los universales se refiere a todas las normas de conducta y que se esperan en todos los miembros de una sociedad. Las especialidades, ¿no?, se definen como los comportamientos restringidos a un subgrupo en particular. Podríamos hablar de los comportamientos propios y característicos de los grupos especializados dentro de un conjunto social, ¿no? Estas especialidades requieren la participación de un sexo o de un grupo de edad. Las alternativas, dice, son como diferentes capacidades de elección que se deja al individuo, ¿no?, para actuar ante cualquier situación determinada, constante, o constantemente el individuo tiene que estar verificando, ¿no?, las posibilidades estructurales que se le ofrecen. Entidad de la cultura, dice, la podemos ver como real o ideal. Aquí se podemos considerar como reales o no reales. Esto depende en parte como entre la diferencia entre el comportamiento, dice, observable y las pautas, la guía y la detección también, que haga el antropólogo o investigador, que se ve o que lo puede oír. La cultura real la entendemos como una cultura, ¿no?, de los individuos de una sociedad que hacen y piensan a lo largo de su vida. Podemos decir que el individuo representa solo un segmento de su cultura y por eso los investigadores usan los aspectos de la cultura de diferentes formas, ¿no? La cultura ideal
son pues, las metas de los comportamientos expresados por un pueblo que se pueden reflejar o no, ¿no? En el comportamiento real, ¿no? La perspectiva EMIT y ETIC. En ella podemos como hablar eh, o podemos determinar, ¿no? Que son los pensamientos y las conductas de los individuos de una sociedad y se pueden enfocar en dos perspectivas, la de los participantes o la de los observadores, ¿no? Dice, la primera pues la podemos ubicar en el modo M, en el cual se usarán como conceptos y distinciones. Podemos decir, una investigación en modo M se puede ser cuando el antropólogo debería tener, ¿no? El conocimiento como de las categorías y de las normas para actuar como un nativo, ¿no? Mm, Pero si usamos el modo ETI, solo lo que importa es ofrecer un punto de vista, ¿no? Científico sobre las causas y sobre las diferencias y también sobre las semejanzas socioculturales. ¿Qué podemos más hablar sobre este tema? Bueno, vamos a mirar eh, en qué más nos podemos basar, en qué más nos podemos desarrollar. Eh, También podemos aquí eh, vernos con el grupo de mentalistas, ¿no? En donde se encuentran Krover y Glucosis, en los cuales dicen que la cultura pues es una abstracción de la conducta humana, ¿no? Y podemos decir que otros antropólogos como Beas y Eriskovitz también siguen esta línea de entender esta línea, ¿no? Como una abstracción, ¿no? Eh, a que ya podemos llegar con la definición de cultura, pero podemos ver como una unanimidad entre unos y otros, dice, los cuales podemos ver con algunos puntos básicos, como por ejemplo la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social, los aspectos de cultura y que se ven reflejados en un grupo que responde a un modelo único. También podemos ver que toda cultura siempre está en constante cambio, ya que están sujetas a interrelaciones con el medio ambiente. Cada cultura establece Cada cultura establece una serie de símbolos, pues para que los individuos del mismo grupo se puedan comunicar. Mm, a ver qué podemos más decir. Bueno, aquí podemos ver sobre el desarrollo de la vida social dentro de un grupo. Dice que podemos hablar sobre que cada cultura maneja un margen de permeabilidad, ¿no? En el comportamiento de los individuos, que cada cultura se transmite de generación en generación. Entonces, pues acá hay como que preguntarnos y para qué sirve la cultura, ¿no? Podemos decir que aquí la podemos entender como una utilidad fundamental en la ayuda de la búsqueda, ¿no? Indeterminable del hombre intentando compren- comprenderse a sí mismo y a su propia conducta, ¿no? Podemos decir que entre más conozcamos de una cultura, más fácil nos será predecir la conducta de sus miembros. ¿Qué más aquí podemos hablar? Bueno, yo creo que, que aquí eso es todo. Eh, Queda recalcar que, bueno, eh, aquí abarcamos los dos temas que se querían pretender explicar y bueno, le agradezco por toda su atención prestada y bueno, espero que, que esta exposición mm,
sea muy positiva, tanto para mí como para todos. Gracias.